Pensamiento y escritura, el desafío para los docentes de ciencias, por Carlos Cabrera, de la revista Ciencia y Sociedad, publicado en el año de 2017. Introducción. Existen significativas diferencias entre lengua oral y lengua escrita. La lengua oral se adquiere de forma natural, mientras que la lengua escrita debemos aprenderla en la escuela, pues implica una técnica. Ampliando lo anterior, en la escuela nos alfabetizan, pero el hecho de que estemos alfabetizados no significa que sepamos escribir. Los que así piensan, y aquí entran en una buena medida la generalidad de las personas, las profesionales de diferentes campos e incluso, lo que ya es más serio, los profesores de lengua, entienden que la escritura tiene como funciones esenciales transcribir a signos el pensamiento, fijarlo y comunicarlo. Por las consideraciones anteriores, conviene preguntarse lo siguiente: ¿terminan realmente aquí las funciones de la escritura? Como han venido demostrando a lo largo de los últimos 30 años numerosas investigaciones realizadas desde las más diversas disciplinas, lingüística, psicolingüística, lingüística del texto, sociolingüística, pragmática, análisis del discurso, semiótica, lingüística sistémico-funcional, psicología cognitiva, etnografía de la comunicación, etc. Esto de ningún modo es así. Escribir es una actividad de extrema complejidad que exige un gran esfuerzo personal, intelectual y afectivo, así como la puesta en práctica de numerosos recursos, habilidades y competencias. En este ensayo se procurará mostrar, basados en un modelo psicolingüístico de White de 1992, cómo la escritura fija, transcribe a signos y comunica el pensamiento. Nos permite decir lo que ya sabemos, pero además de eso es una poderosa herramienta epistemológica que cambia, transforma y crea conocimiento, incidiendo de forma decisiva en nuestro pensamiento, afinándolo, haciéndolo más claro y preciso, actuando de forma grandemente positiva en nuestro aprendizaje, como expresa Joaquín Ramos. Cita: no cabe duda de que escribir no solo es enfrentarse y encontrar una solución a una serie de problemas ortográficos, sintácticos, léxicos, de puntuación, sino que básicamente es iniciar un proceso dialéctico, interdisciplinario y epistemológico, con capacidad para generar conocimiento crítico sobre una materia, para desarrollar el pensamiento lógico y, en general, para favorecer los procesos de aprendizaje. Fin de cita. La escritura como proceso. Entonces, surge la siguiente interrogante: ¿cómo logra la escritura convertirse en una poderosa herramienta epistemológica que cambia nuestro pensar, genera conocimiento y favorece de forma notable nuestro aprendizaje, como ya afirman hoy los más destacados investigadores en la materia? Antes que todo, conviene señalar que esta no es una función per se de la escritura, que el simple hecho de escribir no hace de la escritura un factor nociológico que genera nuevo conocimiento. Ejemplo de lo anterior, que escribe a diario y a lo largo de toda su vida de forma rutinaria, sin que obviamente ocurra ninguna revelación, ningún cambio en su percepción de las cosas, ninguna modificación en su pensamiento ni en su aprendizaje. También encajan aquí aquellos burócratas y funcionarios que a través de sus monótonas jornadas diarias no hacen otra cosa que escribir, pero además de muchos de nuestros alumnos en nuestras escuelas y universidades, como acertadamente señalan Caldera y Bermúdez en 2007. Cita: las actividades habituales de lectura y escritura en las instituciones de educación superior están caracterizadas por la memorización, reproducción, fragmentación y acumulación del conocimiento. Como resultado de esta realidad, los alumnos presentan poco dominio de las estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión y producción de textos escritos, situación que retrasa el proceso de aprendizaje y disminuye la autonomía del individuo en el uso eficaz del lenguaje como medio de comunicación. Fin de cita. Para que la escritura cumpla con su función nociológica y epistemológica y que además incida de manera decisiva en el aprendizaje, afianzándolo y profundizándolo, debe ser abordada de una manera particular. Esto supone un cambio de paradigma, implica concebir la escritura desde otro ángulo muy diferente de aquel estrictamente reproductivo,
al que muchos alumnos y profesores de escuelas y universidades están aún hoy habituados. Graham, Harris y Mason, en 2005, citados por Manuela Álvarez, Lourdes Villardón y Concepción Yanis en 2010, citan: encontraron en sus investigaciones que las producciones escritas y las habilidades escritoras pueden mejorar sustancialmente con el aprendizaje de estrategias de planificación y escritura junto con el conocimiento y los procedimientos de autorregulación necesarios para usar estrategias efectivamente. Fin de cita. Estas estrategias de planificación y procedimientos de autorregulación nos llevan a hablar entonces de la escritura no como resultado producto, el texto ya hecho, ya concluido, sino como proceso. La escritura como proceso, asumida por la mayoría de modelos que buscan hoy explicar la producción escrita de textos, supone la puesta en práctica de estrategias de cognición y de metacognición, tal como expresa Marta Madrigal Abarca. Cita: este modelo, denominado enfoque al proceso, se centra en las distintas actividades de pensamiento superior que realiza un autor para componer un escrito en un periodo que abarca desde que se crea una circunstancia social que exige producir un texto hasta que éste se da por acabado. Fin de cita. La escritura como proceso supone no escribir de un tirón al dictado de la inspiración y dejándose llevar por esta, plasmando en el papel o en la pantalla del ordenador lo que se sabe, sino que implica acometer la actividad de la escritura dividiéndola en diferentes etapas, cada una de ellas con sus particularidades y especificidades concretas y con sus precisas exigencias técnicas, cognitivas y metacognitivas. Estas etapas se interrelacionan entre sí y tienen sin duda un carácter recursivo. Según Morles, citado por Caldera y Bermúdez en 2007, cita: la sucesión de etapas del proceso de escritura se rige por los principios de recursividad. No es necesario que culmine una etapa u operación para que suceda la siguiente. Concurrencia: dos o más etapas u operaciones pueden darse al mismo tiempo, e iteratividad: repetición de etapas u operaciones. Fin de cita. Las diferentes etapas que intervienen en el proceso de escritura son la planificación o preescritura, la textualización o escritura propiamente dicha, también llamada traducción o transcripción, y la revisión y posterior edición y publicación del texto elaborado. Veamos con detenimiento cada una de ellas y sus implicaciones para el conocimiento y el aprendizaje. Planificación o preescritura. Esta etapa comprende todo el proceso previo a la escritura del primer borrador del texto. De gran exigencia mental e intelectual, en ella se prefigura o se prevé el texto a desarrollar, se previsualiza en estricta y rigurosa correspondencia con el contexto, buscando la adecuación al medio y a la audiencia. Comprenderá dos subetapas: la planeación del escrito y la organización de las ideas y de la información. La planeación del escrito supone establecer con claridad y precisión la situación comunicativa que inscribe claramente el texto en su ámbito social, lo que tantas veces se olvida, con las calamitosas consecuencias para la adecuación del texto escrito y, por tanto, para su eficacia comunicativa, lo que nos lleva a establecer escritor y su papel, destinatario, y su papel, propósito o intención comunicativa, el tiempo y espacio de la escritura, el tiempo de texto o género y el tema del escrito. Una vez se haya logrado establecer el tema y éste se ha delimitado de forma adecuada, se procede a la búsqueda y selección de la información bibliográfica y documental, la cual se plasmará en el texto propio de acuerdo con unas técnicas y unos formatos establecidos, otorgándole a este el carácter polifónico de diálogo intertextual propio de los géneros académicos. Se puede proceder ahora a la segunda subetapa, la organización de las ideas y de la información, para la cual será uso de las numerosas técnicas que el escritor tiene a su disposición: mapas conceptuales, sinopsis, listas, diagramas, así como la más elaborada organización de ideas o el esquema de redacción. Este último recurso refleja en su totalidad la estructura formal y la lógico-semántica del texto a elaborar. Precisar la audiencia. El destinatario del texto a componer es sin duda de vital relevancia porque implica escribir como conciencia retórica
lo que tiene consecuencias tanto en la eficacia comunicativa de la composición escrita como en la constitución de la escritura como herramienta epistemológica generadora de nuevos conocimientos. De este modo lo explica Paula Carlino en 2003. Cita: escribir con conciencia retórica lleva a desarrollar y a dar consistencia al propio pensamiento. Problematizar lo escrito desde el enfoque atribuido al destinatario implica cuestionar el conocimiento disponible, poner en relación los problemas de contenido con los problemas retóricos, intentando ajustar lo que se sabe el que escribe a lo que precisaría el lector, es lo que permite transformar el conocimiento de partida. Fin de cita. Textualización o escritura. El subproceso de redacción o textualización consiste en plasmar las ideas sobre el papel o en la pantalla de la computadora en un lenguaje visible. Se trata de materializar el pensamiento, de hacerlo observable, concreto y lineal, poniendo en ejecución la competencia lingüística, esto es, utilizando de manera adecuada los aspectos formales de la lengua escrita, la ortografía, la acentuación, los signos de puntuación, la sintaxis y la acertada y pertinente selección de palabras. Tal como expresa Rosa Aurora Figueroa Mesa y José Rafael Simón Pérez en 2011, cita, este hecho requiere el cumplimiento de distintas exigencias perceptivo-motoras y cognitivo-lingüísticas, que es la elección de las palabras, formación de las oraciones, entre otros. Fin de cita. Tan riguroso y complejo proceso se abordará como veremos a continuación a través de sucesivos borradores. La revisión. El riguroso y complejo proceso de revisión que tanto exige del escritor se acometerá, como ya señalábamos, haciendo uso de sucesivos borradores en número variable, en los que se contemplarán y evaluarán muy diferentes aspectos de forma separada: la estructura textual, de género, de párrafo, etc. Se recomienda centrar la atención de forma preferente en la forma y en la estructura del texto, así como en el contenido de este, buscando garantizar, por encima de todo, las que son características esenciales del texto escrito: adecuación, coherencia, cohesión. Por último, ya cuando todo lo antes señalado está garantizado, se procederá a corregir los aspectos más superficiales de la lengua escrita, la ortografía. Como puntualiza Daniel Casani, cita, lo escrito se asocia exclusivamente con niveles altos de formalidad, con el uso de terminología especializada y con un cierto grado de complejidad conceptual. De las distintas propiedades lingüísticas de un texto, las más superficiales, ortografía, normativa, son las más valoradas por encima de las más profundas, coherencia y estructura. Fin de cita. Edición final y publicación. Se tendrán en cuenta aquí, ahora sí, la ortografía, los signos de puntuación, así como la plasmación visual del texto en la página, tipo de letra, tamaño, interlineados, sangría, márgenes, títulos y subtítulos, etc. Hasta aquí hemos hablado del proceso de escritura sin circunscribirlo, al menos no de forma clara y precisa, de manera suficientemente explícita, a un ámbito concreto, como la escuela primaria o secundaria o la universidad, y a unos actores determinados con características perfectamente definidas. ¿Cómo se manifiesta la escritura en el ámbito académico de los profesores de ciencia? ¿Cuáles son o deben ser sus relaciones con la escritura y cuáles sus retos ante la misma? De manera específica serán abordados los siguientes temas: los profesores de ciencia y la escritura, la especificidad de la escritura según el ámbito del conocimiento y la educación académica. Empezamos a escribir como niños y seguimos un largo proceso que dura alrededor de 10 años y que nos lleva desde la educación primaria a la secundaria, donde la escritura se manifiesta con su particular especificidad, aunque por lo general y desafortunadamente, la escritura se caracteriza por la copia mecánica, la memorización y la reproducción de saberes. Al llegar a la universidad se nos plantea un duro reto para el que, en verdad, nadie nos ha preparado antes. La especificidad de la escritura, según el campo del conocimiento, es un hecho perfectamente constatado. Escribir bien o saber escribir no supone que podamos hacer igual o en todos los campos y todas las disciplinas. Cada nivel educativo tendrá sus retos, primaria, secundaria, y el nivel universitario tiene cada una sus particularidades y exigencias, que se habrán de ir manifestando con cada vez mayor complejidad y conforme se avance de la licenciatura a la maestría y de esta hasta el doctorado.
Asimismo, cada campo del conocimiento, cada ciencia y cada disciplina imponen su propia cultura escritural y sus propios modos retóricos y discursivos, que se manifiestan en géneros específicos y concretos, con sus particularidades, configuraciones estructurales, etc. No se puede escribir indistintamente en uno u otro campo. La escritura no es transferible ni generalizable. La repercusión de este planteamiento en la metodología de la enseñanza de la escritura en las aulas es realmente grande y de verdadera trascendencia. Implica que la enseñanza de la escritura en escuelas y en las universidades no es de ninguna manera una tarea exclusiva de un solo profesor, del profesor de lengua, no es una tarea de un curso remedial al inicio de los estudios universitarios, sino que por el contrario es una tarea que debe abordar y asumir toda la institución académica, involucrando en la misma a todos los profesores de las diferentes asignaturas. Estas tendencias y corrientes se han expresado con particular fuerza en las universidades anglosajonas, norteamericanas e inglesas, a través de lo que es o se ha denominado como escribir a través del currículum y escribir a través de las disciplinas, generando el modelo denominado alfabetización académica, surgido en la década de los 90 del siglo pasado. Paula Carlino, en 2003, pionera de esta corriente en América Latina, explica así la alfabetización académica. Cita: señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. Apunta de esta manera a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico. Por su parte, López Ferrero, en 2002, precisa, cita: el dominio de una determinada profesión no es solo de carácter conceptual y lingüístico, sino también retórico. Los profesionales saben no solo cómo resolver un problema, sino también cómo relacionar su solución empíricamente con casos específicos y cómo presentar su razonamiento y su solución persuasivamente dentro de su ámbito. A medida que un aprendiz se va convirtiendo en experto, lo que adquiere no son simplemente conceptos abstractos o patrones lingüísticos, sino también prácticas retóricas de razonamiento empírico y formas de persuasión propias de la disciplina. A modo de conclusión, los profesores de ciencia deben ser capaces de insertarse como miembros de pleno derecho en la comunidad discursiva a la que pertenecen, en la cultura letrada y o escrita, en la que deben estar sólidamente asentados como profesores que no solo enseñan a sus alumnos unos contenidos, sino también unas formas discursivas, la lectura y la composición de unos textos, unos modos de expresarse y de reflexionar específicos y particulares de sus diferentes disciplinas. Para estar sólidamente asentados en su comunidad académica, los maestros de ciencia deben dominar no solo los conceptos de sus respectivas ciencias y disciplinas, una metodología particular y la correspondiente bibliografía, sino además los usos discursivos y retóricos y los géneros que les son propios a ellas. Deberían poder hablar y expresarse como hombres y mujeres de ciencia. No hay consenso general en afirmar que todo científico, todo doctor competente en una disciplina o en una materia es y debe ser un autor capaz de dialogar, debatir, explicar y convencer a sus iguales. Al igual que lo hace un científico, lo debe hacer un profesor de ciencias, aun cuando sea a su nivel particular. Recuerda que puedes consultar la fuente de este artículo en la caja de descripción y gracias por escuchar.